Así que participen muchísimo. Durante todas estas clases, todos van a ser considerados, todos tienen la misma oportunidad, ¿ya? Preguntando, reflexionando, lo que sea. Siempre todas sus participaciones van a ser bienvenidas, ¿ya? Ahí apelando a lo que nos decían Yara de unas décimas. Ya, mis queridos alumnos, en virtud de su puntualidad, vamos a comenzar con la clase del día de hoy. Ya les había adelantado un poquito de qué se trata. Y esta clase corresponde a enlace químico, ¿ya? Es una clase de... Ahí se ve ahí. Ahí sí. Es una clase dirigida al cuarto medio B y C, hoy día 12 de noviembre ya del 2020, para todos los alumnos del Colegio Inglés San Luis Gonzaga, para la asignatura de Química. ¿Ya? Tal cual como lo habíamos dicho anteriormente, hoy día vamos a recordar unas fechas importantes respecto a la asignatura, para que tomen nota en su libreta, en su cuaderno, ya en el celular. Y las fechas importantes serían las siguientes. Vamos a recordar que en la asignatura tenemos que tener a la fecha en el libro de clases actualizado en WebClass 2 notas correspondientes a la asignatura de química, ¿ya? Entonces, todo aquel que no le aparezcan 2 casillas con notas es porque están al pendiente con alguna prueba. Se me corre la camarita, ahí sí. Es porque están al pendiente con alguna prueba. Ya esas 2 notas corresponden a la primera prueba que fue de química orgánica y a la segunda prueba que fue de números cuánticos y configuración electrónica. Respecto a eso mismo, como hay algunos alumnos y alumnas que tienen pendientes pruebas, ya el día 25 de noviembre van a ser tomadas para todos. Ya vamos para allá, Romina. Vamos para allá. ¿Ya? Respecto a eso, entonces, recordar todos aquellos que tengan pruebas pendientes, que no estén sus 2 notas en el libro virtual, ya tienen que rendir las pruebas de química el día 25 de noviembre. ¿Por qué puse esa fecha? Mirando el calendario de pruebas de todos los profesores, ese día no tienen evaluación, ¿ya? Yo me fijé que cuarto medio no tiene evaluación ese día, así que esta fecha está destinada para que ustedes puedan rendir todo lo pendiente en química. Ya, chicos, por favor, para que se organicen, porque va a llegar el momento de que tenemos que poner las notas y no vamos a tener tiempo para eso, ustedes van a estar estresados y la idea no es llenar con la calificación mínima ni perjudicarlos tampoco, ¿ya? Respecto a la nota 3, va a corresponder a la última prueba que ustedes van a dar en esta asignatura como estudiantes de enseñanza media, ¿ya? ¿Qué va a entrar en esta prueba? Enlace químico, que es lo que vamos a ver hoy día y la próxima clase, y algún otro tópico que podamos repasar para la prueba de transición. Me habían hablado un poquito de estequiometría, podría ser, disoluciones también podría ser, ¿ya? Un tópico que les sirva a ustedes para poder reforzar, siempre en la intención de ayudarlos. Isomerización también puede ser, Romina, no hay problema con eso, ¿ya? Ahí vamos a ver bien el asunto. Entre esta clase y la próxima vamos a definirlo. Lo preguntan harto, sí. Pero, ojo, en el calendario, o sea, en el temario del DEMRE, al final, cuando sale la tabla con las ponderaciones, ¿la conocen? ¿Han visto la tabla con las ponderaciones con la cantidad de preguntas de cada uno? Si se dan cuenta, casi el 50% de la prueba de química corresponde a estequiometría y reacciones químicas, ¿ya? Química orgánica creo que se lleva como el 28% y estructura atómica el 21, 22, ¿ya? Así que ojo con eso, para que ustedes sepan, ¿preguntan harta isomerización? Sí, pero también la cantidad de preguntas, el grueso, va a estar destinada a las herramientas que tengan de estequiometría y reactivos. Siempre les sale más orgánica en los ensayos. Claro, va variando, ¿ya? Pero se supone que en la prueba de transición debiesen respetar el porcentaje. Vamos a ver, ustedes son la generación que nos va a indicar qué tan cierto es este cambio de estructura de la prueba, ¿ya? Así que no se asusten.
Sí, siempre es un patrón fijo, porque va como enlazando los contenidos, ¿ya? Claro, por eso yo pensaba esta geometría romina con el fin de que tuvieran la práctica, de recordar, porque igual es una materia que se aprende en primero medio. Entonces, de repente uno puede olvidarlo. También hartas disoluciones, interpretación de resultados y todos esos temas, ¿ya? Así que ahí voy a ir tanteando a medida que voy desarrollando la clase para ver la mejor forma de ayudarlos y ayudarlas, ¿ya? Continuando con eso, entonces, esta prueba es el día jueves 3 de diciembre. Anótenlo en grande, es la última prueba que van a dar en la asignatura. Ojalá tener participación completa, chicos, porque después ya viene todo lo que es administrativo, tenemos que cerrar, tenemos que poner promedios, ¿ya? Y obviamente no quiero perjudicarlos con una mala nota, jamás esa va a ser mi intención, ¿ya? Por lo tanto, con esa prueba tendríamos 3 notas, ¿ya? En el ramo de química tenemos que cerrar con un mínimo de 4, ¿ya? Viendo la carga académica, viendo el trabajo que ustedes han hecho clase a clase, que se han portado pero muy, muy bien, ¿ya? Incluso las pruebas pendientes de cuarto medio son poquitas respecto al universo de enseñanza media. La cuarta nota que se va a evaluar ya al libro de clases es la guía de trabajo que yo les entregué para números cuánticos, ¿ya? Con el fin de no tener más carga académica, sino que apuntar a lo que ya habíamos ido desarrollando durante este semestre. Romina preguntaba adelante, ¿cómo podemos saber la nota de esa guía? Yo tengo que aplicar el instrumento de evaluación, ¿ya? Para esa guía y les voy a ir enviando la retroalimentación a medida que tenga lista la nota. ¿Ya? Me han llegado hermosos trabajos, unas letras maravillosas, el contenido muy claro, ¿ya? Los invito, sí, aún todavía faltan. Yo sé que ahora recién estoy informando que ese trabajo va a ser evaluado, ¿ya? Sin embargo, desde siempre les dije que cada actividad que nosotros tuviésemos nos iba a ayudar en nuestra asignatura. Así que agradecería que cualquiera de ustedes pudiese comentar a través del grupo de WhatsApp para los que no están conectados el día de hoy, que esa guía de números cuánticos va a ser evaluada. ¿Tienen plazo de entrega? Sí. Ya vamos a ver el plazo hasta cuándo lo pueden entregar para yo tener tiempo de revisarlas, por supuesto. Podríamos dejarla para el viernes 27. ¿Ya? Voy a escribir aquí, viernes 27 de noviembre, guía de números cuánticos, para poder tener el tiempo de revisarlas todas. ¿Ya? ¿Alguien hasta ahí tiene preguntas? Ya, no hay preguntas. Recuerden, la Cata tampoco. Ya. Entonces, y por supuesto, en función al reconocimiento del trabajo sistemático que han desarrollado durante todo el semestre los alumnos que han participado de las tareas clase a clase, esa va a corresponder a la quinta nota. ¿Ya, chicos? Obviamente, ¿tienen tiempo para enviarla? Sí, anímense. Es la oportunidad que tenemos para subir el promedio, ya para estar cerrando ya esta asignatura como corresponde. Esas son las fechas importantes que traje hoy día, las informaciones que tienen que tener claras en la asignatura. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Las chicas me dicen, ya, no tiene preguntas ni Dayana, ni Romina, ni Cata, ni Anyara. Los chiquillos del cuarto medio tienen preguntas. Brian, Yenegel, Maximiliano, José Luis, Carla, Ninosca, chiquillas ustedes. ¿A todos les queda claro entonces la forma que vamos a tener de cerrar la asignatura? ¿Ya? Ya, me imagino que sí. Me imagino que sí. Ahí estaba el pulgar de Carla. Muy bien. Continuamos entonces. Una vez entregada toda esta información relevante, vamos a comenzar con la clase del día de hoy, que tiene como objetivo lo siguiente.
Identificar la estructura de Lewis para diferentes compuestos químicos del entorno, promoviendo la participación activa de cada estudiante, ¿ya? Tal cual como dice el objetivo, hoy día vamos a trabajar con la estructura de Lewis, vamos a recordar un poquito de la regla del octeto, ya del dueto. ¿Qué pasa si alguien no cumple con esas reglas? ¿Existirán excepciones? ¿Ya? Eso es lo que vamos a aprender hoy día. Entonces, lo primero que vamos a recordar, yo aquí traje un pequeño mapa, ¿ya? Que vamos a recordar la tabla periódica. La tabla periódica de los elementos químicos es una forma de ordenar, ¿ya? Todos aquellos elementos que están presentes en la naturaleza. Y Mendeleev, hace mucho tiempo atrás, quiso darle una estructura determinada a esta tabla. O sea, que nosotros pudiésemos identificar algunos de sus participantes por características. Y luego de mucho trabajo, ya pasando por las triadas de los elementos químicos, viendo qué tenían en común cada uno de ellos, llegamos a este esquema que tenemos de tabla periódica, el cual establece que el orden de cada uno de esos elementos va a estar determinado por dos grandes temáticas, ya por decirlo así. Una va a corresponder al nivel de energía que tiene cada uno de esos electrones que pertenecen al elemento, y otro, la cantidad específica de electrones que hay en su último nivel. ¿Cómo se conoce eso? ¿Alguien se acuerda a qué corresponde el nivel energético en la tabla periódica? Veamos aquí cómo está el cuarto medio. Si en la prueba nos preguntaran, ¿a qué corresponde el nivel energético en la tabla periódica? ¿Cómo se llama? Vamos a dar 30 segundos. Ya, Romina te está contestando la información de los electrones. Muy bien, Romina. Pero, ¿qué pasa con el nivel energético? Si uno es grupo, el otro, ¿cómo se llamaba? El periodo, muy bien. Tal cual como nos dice la compañera, cuando hablamos de nivel energético, nos vamos a fijar en los numeritos que aparecen acá en la tabla periódica. De 1 hacia abajo. Esos corresponden al nivel energético que nosotros calculamos con los números cuánticos. Número cuántico principal, n, que corresponde al nivel energético que tenga la estructura. Excelente. ¿Ya? Sin embargo, ya Romy se nos había adelantado y nos dijo que la cantidad de electrones del último nivel nos va a indicar a qué grupo pertenecen. Por lo tanto, los periodos van hacia el lado, no se olviden de eso jamás. Los periodos van hacia el lado y los grupos hacia abajo. Ya, por lo tanto, los que pertenecen al grupo 1 es porque en su en su último nivel tienen un electrón de valencia. Es decir, por eso Mendeleev los ordenó así, porque ellos tienen una característica principal, que sus propiedades químicas son muy parecidas al tener solo un electrón en su último nivel de energía. Por lo tanto, ya este ordenamiento de la tabla se presenta por periodos y por grupos. Eso tienen que tenerlo pero clarísimo. Puede ser pregunta ya de la prueba, de ambas pruebas, tanto de la prueba de transición como de la prueba que tengamos el día 3 de diciembre. Pero ¿qué ocurría con estos grupos y con estos periodos? Tenían que ordenarse de alguna forma. Alguna característica similar tienen que tener los elementos que componen la tabla periódica. Es así como llegamos a las propiedades periódicas. Como tema explícito dentro del temario no aparece, ¿ya? No aparece estudiar todas las propiedades periódicas. Sin embargo, es bueno, chicos, comprender que podemos determinar las propiedades periódicas como un antónimo. ¿A qué me refiero con eso? Vamos a dar al tiro un tips para que nunca más se les olvide. Las propiedades periódicas siempre han sido complicadas para todos porque aumentan hacia arriba, disminuyen hacia abajo, dependiendo de cada una, hacia el lado por los grupos y por los periodos. ¿Conocen algo de las propiedades periódicas?
¿Se acuerdan haber visto en algún momento de su vida en enseñanza media propiedades periódicas? ¿O haberlo repasado en el preu o estudiarlo ahora para la prueba? Solo en el preu, dice la Anyara. ¿Ya? Les voy a adjuntar como material extra, que no va a ser evaluado por si acaso en la prueba, un apunte que yo tengo de propiedades periódicas, ya que les podría servir eventualmente de la manera de cómo se mueven, ¿ya? Es un PowerPoint que yo tengo que he utilizado otras veces para poder explicar, ¿ya? Así que se los voy a compartir al webclass para que todos tengan acceso a él. Si no lo hago, chiquillos, alguien me puede mandar un correíto y me acuerda, ¿ya? Pero lo tengo en mi computadora, así que no habría problema, ¿ya? Entonces, estas propiedades periódicas son las que nos ayudan a ver la tendencia que tiene esta tabla periódica. Y dentro de ellas vamos a encontrar propiedades, valga la redundancia, muy características, ¿ya? Al lado derecho de este esquema, o al lado izquierdo, perdón, vamos a encontrar la propiedad de radio atómico y volumen atómico. Estas propiedades están relacionadas con respecto al volumen que tiene un elemento químico, su estructura. Si ustedes se fijan, el radio, si nosotros vemos una esfera, el radio va a corresponder a la distancia que tengo desde el núcleo hasta un orbital. Por lo tanto, mientras más niveles de energía tenga ese elemento, mayor radio atómico va a tener. Entonces podríamos inmediatamente decir, el radio atómico, si está relacionado con el tamaño que tenga ese elemento en su estructura atómica, ya va a aumentar hacia abajo, o sea, va a aumentar, sí, bien digo, hacia abajo en los periodos. A medida que yo aumento los periodos, voy aumentando la cantidad de niveles de energía. Por lo tanto, si tengo más niveles energéticos, más grande va a ser el átomo que estoy estudiando. Así es, Romina, o sea, Yara, perdón. El hidrógeno que está aquí arriba es muy pequeñito y el helio que está al otro lado también es muy pequeñito porque ellos tienen 1 y 2 electrones y solamente en el primer nivel de energía. Por lo tanto, ¿qué es lo que hace el núcleo? El núcleo dice, tienes 1, ven, yo te quiero pegadito a mí. Por eso ellos tienen una estructura tan pequeña. Entonces, si el hidrógeno es muy pequeñito, lo opuesto sería que el radón, por ejemplo, fuese muy grande o que el francio también fuese muy grande, ¿ya? Entonces recordar que estas propiedades que están relacionadas con el tamaño, ambas van a aumentar en el mismo sentido, ¿ya? No vamos a entrar tanto en este tema de las propiedades periódicas porque el propósito de esta clase es otro. Sin embargo, me sirvió mucho para saber que les voy a mandar ese material, ¿ya? Sin embargo, mirando este mapa que yo puse en la presentación, al lado izquierdo tenemos 3 propiedades periódicas más, que se llaman potencial de ionización, electroafinidad y electronegatividad. Ellas están relacionadas ya no con el tamaño, sino con la energía. ¿Por qué? Porque la energía del potencial de ionización, que a veces se conoce así, va a corresponder a cuánta energía necesito yo para arrancar un electrón desde la última capa de un elemento. ¿Ya? Es un dato. Sin embargo, yo podría decir, ¿y cómo sé eso? ¿Cómo va a variar? A medida que el elemento tenga mayor cantidad de electrones en su última capa, tengo más probabilidad de quitarle uno. Por lo tanto, aquí vamos a conocer al elemento más electronegativo de la tabla periódica. Lo doy como un tip porque lo pueden preguntar. ¿Alguien sabe quién es el elemento más electronegativo de la tabla periódica? Estoy atenta aquí. Juéguensela si alguien piensa que lo sabe y no está seguro. Vamos nomás. Los gases nobles no entran en electronegatividad porque ellos al tener el octeto completo, que es lo que vamos a ver, ya grupo 7, Anyara dice no está segura pero cree,
Sí, los gases nobles son así como, por favor no me miren. El flúor. Excelente, muy bien. ¿Se dan cuenta que sabes? Solamente tenemos que activar. El flúor es el elemento más electronegativo de la tabla periódica. ¿Por qué? Porque las propiedades periódicas, ya que están relacionadas con la energía, como les escribí yo recién aquí, aumentan de manera contraria a las propiedades de tamaño. De repente uno se confunde y dice, ay, ¿cómo me voy a aprender tantas flechas para arriba, tantas flechas para el lado? Apréndanselo así, chicos. Los del tamaño aumentan hacia abajo y hacia el lado derecho. Y las de energía aumentan hacia arriba y hacia el lado izquierdo de la tabla periódica. ¿Ya? Si lo vemos así, obviamente. Si lo veo desde frente, ¿ya? Siempre va a aumentar hacia arriba y hacia el lado derecho. ¿Por qué? Porque el flúor, que está aquí en el grupo 7, es un elemento que tiene pocos niveles de energía, pero en su último nivel tiene 7 electrones de valencia, ¿ya? Y eso quiere decir que yo tengo 7 posibilidades de arrancarle electrones a él o de que él vaya y forme pareja con otro elemento, ¿ya? Para poder interiorizar más en este asunto de las propiedades periódicas, vamos a mandar el material, ¿ya? Insisto con eso para que me lo recuerden. Pero resulta que cuando nosotros estudiamos estas propiedades periódicas, es complicado imaginarse este tamaño que yo les hablaba, esta capacidad de arrancar un electrón o de atraer un electrón con la electroafinidad, ¿ya? Si nosotros no dibujamos una estructura, si nosotros no sabemos decir, ¿y cómo se unen estos elementos si ellos tienen una cantidad de energía para arrancar un electrón? Y es ahí donde surge el asunto de los enlaces químicos. Hay que hacer la estructura de Lewis, por supuesto. Y para comprender qué es un enlace químico, vamos primero que todo a mencionar que corresponde a la unión entre dos átomos o grupos de átomos. ¿Podría tener un elemento con otro elemento? Por supuesto. Y también podría tener un compuesto unido a un elemento o un compuesto con otro compuesto que ellos quieran reaccionar ya y unirse químicamente. Ojo, por algo tiene un apellido, esto no es un enlace cualquiera. Este enlace que nosotros vemos en química se llama enlace químico. ¿Por qué? Porque compartimos propiedades químicas. Me cuesta identificar enlaces químicos entre compuestos. Romy, eso viene en la próxima clase cuando veamos tipos de enlace, ¿ya? Hoy día vamos a, obviamente, hablar que esta unión que ocurre entre dos elementos es dada por una característica principal de cada uno de ellos, que ya lo vimos, que eran los electrones que están en su último nivel de energía, que se llaman electrones de valencia, ¿ya? Siempre ellos son los que están dispuestos a formar enlace. Por ejemplo, si yo tengo un átomo que tiene 3 niveles de energía, los electrones que se encuentren en el nivel 1 y en el nivel 2, ellos no son capaces de formar enlace, porque ellos están completos en su orbital. Entonces, claro, se mueven, se mueven, se mueven, pero no son capaces de brincar ya a otro nivel para formar enlace. Los únicos electrones que forman enlace son aquellos que están situados en el último nivel de energía, que les vamos a llamar electrones de valencia. ¿Ya? Muy bien, Anyara. Vamos aquí. ¿Por qué yo quiero unirme con alguien? ¿Ya? ¿Cuál es la función de que estos elementos estén buscando constantemente con quién pueden tener, por qué pueden potenciarse? La razón por la que ocurre el enlace químico es porque estos electrones de valencia, yo les dije que son muy inestables, y ellos, como están en el último nivel, lo que quieren es brincar a otro. Por lo tanto, se unen para buscar estabilidad energética y llegar, por supuesto, a la configuración electrónica de un gas noble. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus octetos completos. Y aquí aparece un concepto muy importante que se llama regla del octeto y regla del dueto. Tienen que ser
tienen que ser los últimos para formar el dueto. Muy bien, Anyara, para la estabilidad, y Romina pone estar contentos para estar estables. Claro, podemos verlo de esa forma. Ellos necesitan compartir con alguien ya sus electrones, ¿para qué? Para que puedan ser más estables energéticamente. Ojo, esta no es una estabilidad química. El nombre es enlace químico porque comparten propiedades químicas. Sin embargo, esta estabilidad que se logra al unirse es una estabilidad energética. ¿Por qué? Porque completan los octetos ya de su último nivel de energía. Por eso se llama estabilidad energética. Tiene que ver con la cantidad de electrones que tienen alrededor de su último nivel. ¿Ya? Aquí tenemos unas imágenes, ¿cierto? Donde se muestra cómo podemos formar estos enlaces, y cada una de estas esferas de colores representa ya la cantidad de electrones que tenemos en el último nivel. Pero, ¿cómo podríamos saber cuántos electrones tengo que tener como máximo? Es lo que vamos a aprender a continuación. Aprender y recordar. Yo aquí en la diapositiva les puse una tabla con algunos elementos muy azarosos, ya no tiene nada en específico porque tomé el nitrógeno, el cloro y el calcio, solamente a modo de ejemplo. Si ustedes se fijan, para que nosotros podamos hacer esta estructura de Lewis, que es nuestro objetivo principal, tenemos que siempre tener en cuenta los electrones de valencia. Si a alguien todavía no hacemos ese clic de qué son los electrones de valencia, nos vamos a fijar que cuando nosotros escribíamos la configuración electrónica de los números cuánticos, en los últimos niveles de energía siempre quedaba alguno incompleto, a no ser que fuera un gas noble. Por lo tanto, como ejemplo, imagínense, el nitrógeno, que pertenece, ya, o sea, no que pertenece, sino que él tiene un número atómico de 7 electrones, ya, es decir, no está cargado, tiene 7 electrones y 7 protones, le hacemos la configuración electrónica. Y si nos fijamos en el último nivel de energía, aquí donde dice configuración, ¿a qué número corresponde el nivel de energía del nitrógeno? El último nivel, chiquillos. Nivel 2, excelente. Por lo tanto, cuando yo quiero saber los electrones de valencia, cuento todos los electrones del último nivel, no del último orbital. Ojo, de repente se caen ahí. Piensan que los electrones de valencia serían 3, por ejemplo. ¿Ya? ¿Por qué? Porque están mirando solamente el 2p. Pero corresponden a 7 porque tienen 2s2 y 2p3. ¿Por qué le engañaron toda la vida? Está bien, Ronnie, si pertenecen al nivel 2, pero ojo que tenemos que contar todos los electrones de ese nivel, ¿ya? Por eso llegamos a la sumatoria que los electrones de valencia corresponden a 5. No, los electrones de valencia son los electrones del último nivel. Está bien, Anyara, 5 electrones, ¿ya? ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan y van a la tabla periódica y buscamos el nitrógeno está en el grupo 5. Si ustedes se fijan, no sé si se ve muy bien, pero el nitrógeno corresponde al grupo 5 de la tabla periódica. Por lo tanto, tiene 5 electrones de valencia. No olvidar eso. Eso, muy bien, Cata. Claro que sí. Al grupo que pertenecen inmediatamente nos va a decir cuál es la cantidad de electrones de valencia. Todo tiene sentido, por supuesto. Ya recordar que las ciencias siempre, y también los estados de oxidación. A veces hay elementos que tienen 2 estados de oxidación, ¿ya? Así que eso, qué bueno que están entendiendo. Muy, muy bien. Ojo, ya que estos elementos son a modo de ejemplo. Ustedes pueden tomar cualquier elemento de la tabla periódica, hacer la configuración electrónica y corroborar que los electrones de valencia que ustedes calculen van a ser igual a al número de grupos que pertenezcan. Otra cosa que les quería comentar. ¿Se acuerdan por qué los grupos tienen esta letra A? ¿Alguien sabe por qué tendrá una letra A? Porque no creo porque sean amigables ni por nada por el estilo. Yo creo que esa es otra cosa. La Romy no se acuerda. La Cata, la Anyara tampoco. Tampoco, ya. Brian y Enegel se acordarán por ahí. José Luis. No se me queden dormidos, chicos. Estamos aquí, pero
full recordando para la prueba. Cuando hablamos de un grupo A, recordar que todos los grupos A de la tabla periódica ya nos están diciendo que los orbitales presentes en esa configuración solamente van a ser del tipo S o del tipo S y P. Si mi configuración electrónica termina en un orbital D o en un orbital F, estoy hablando de los elementos de transición. ¿Y dónde se ubican los elementos de transición? Aquí al medio. Ellos son los de transición. Los de acá, estas columnas que tenemos, las dos del principio y las 6 de acá, ya corresponden a los elementos representativos de la tabla periódica. Los de abajo son F. Muy bien. Qué bueno que lo recordaron. Excelente. ¿Ya? Vamos a continuar entonces. Muy bien, muy bien. Eso siempre hay que buscar. Entonces, para que nosotros podamos trabajar con estos electrones de valencia que ya sabemos de dónde vienen y que son característicos del grupo al cual pertenece el elemento, ya tenemos que aprender que lo que nos gobierna es la estructura de Lewis. Y la estructura de Lewis nos va a permitir simbolizar esta cantidad de electrones alrededor de un elemento cualquiera a partir de puntos, de barras, de crucecitas, pero siempre siendo ordenados, ¿ya? ¿A qué me refiero con ordenados? No que tengan la letra más linda del universo, sino que sean capaces de identificar dónde estoy poniendo cada punto o cada rayita. Tal cual como muestra la imagen, vamos a trabajar con el litio. El litio pertenece al grupo 1 de la tabla periódica. Por lo tanto, él tiene solo un electrón de valencia y la forma que yo tengo de representarlo para la estructura de Lewis es solamente dibujarle un puntito o una cruz, ¿ya? No es un par de electrones, no, son electrones de valencia y ellos pueden ir en pares o en números impares. En este caso, el litio solamente tiene un electrón de valencia. Y aquí, por supuesto, les puse algunos ejemplos de cómo podemos ejemplificarlo. Dueto, dice Anyara. Para allá vamos. Entonces, una vez que ya sabemos que representamos estos electrones, ya como un punto, como una cruz alrededor del elemento, tenemos que tener claro qué regla nos va a gobernar cuántos electrones puedo tener como máximo. Y esa es la regla del octeto. La regla del octeto dice, ok, cuando hagamos un enlace vamos a unir electrones. Pero ¿cuánto va a ser el máximo? El máximo de electrones que puede tener un elemento químico a su alrededor, tal como lo dice su nombre de la regla, son 8. ¿Por qué? Porque cuando tenemos 8 electrones, estamos llegando a la configuración electrónica de un gas noble. Y recuerden que esos gases nobles pertenecientes al grupo 8 de la tabla periódica son muy estables, energéticamente y químicamente. Ellos son como los reyes, no se mezclan con nadie, por lo tanto no participan de la formación de enlace, porque no tienen electrones de valencia ya que estén desavariados. Excelente, lo que ellos buscan es parecerse a los elementos que nos nombra la compañera como el neón, el argón, el criptón, el radón y el xenón. Así es, los populares, Romy. ¿Ya? Por lo tanto, ustedes me podrían decir, pero profe, nos falta un gas noble. Y ese gas noble es este pequeñito que nos decía Lanyara al principio de la clase, ¿ya? Que se llama helio. El helio también es un gas noble, pero él no tiene 8 electrones. Él solamente tiene 2. Y cuando un elemento llegue a tener solamente un máximo de 2 electrones, también está cumpliendo una regla, pero no se llama regla del octeto, se llama regla del dueto. ¿Ya? Excelente. Hasta ahí, ¿cómo vamos? Quisiera ver si Brian me envía un pulgar hacia arriba, Yenegel, Abdiel, la Carla, la Cata, Benja, ¿están por ahí? Ahí está Valeria, muy bien. Matías Bravo, Felipe Zavala, Camila Lobos está por ahí. A ver cómo están reaccionando. Parece que no hay nadie. Ahí está Carla. Muy bien, Carla. A ver aquí en el chat si apareció.
La Cata está súper. Ya, muy bien. Chiquillos que no están participando activamente, si tienen alguna pregunta, los invito a que participen de la clase, ¿ya? Muy bien, Brian, excelente. Entonces, aquí yo en la imagen, para que ustedes puedan ir trabajando con estas estructuras de Lewis, puse algunos ejemplos, ¿ya? Entonces, recordar que lo que vamos a hacer es tomar ya estos electrones y ponerlos alrededor de nuestro elemento. ¿Cuántos electrones? La cantidad de electrones de valencia. ¿Y cuánto es el máximo que yo puedo tener? 8, porque la mayoría cumple con la regla del octeto. Pero, obviamente, así como todo en la vida, hay excepciones. Y en esas excepciones vamos a tener que aprender algunos elementos que les faltan electrones o a otros que les sobra. Y los elementos que se tienen que aprender muy característicamente son ya el boro y el berilio. Ellos no cumplen la regla del octeto porque a ellos les falta. ¿Ya? El boro tiene una capacidad de formar solamente 3 enlaces. Él es distinto, ¿ya? Así que su estructura es aceptada así. ¿No cumple con la regla del octeto? No, es un caso en particular. Lo mismo que el berilio. Sí, el berilio Anyara no cumple con la regla del octeto. Él también es un caso especial. Así que anotar ahí, porque a ellos les falta electrones, me quedó muy clarito ahí la letra, pero a ellos les falta, entonces como tienen un déficit de electrones, ¿ya? No son capaces de llegar al octeto, pero tampoco cumplen con el dueto. Ojo, sí la voy a subir, ¿ya? Tampoco cumple con el octeto. Lo mismo ocurre, ¿ya? Pero ahora el caso contrario, cuando un elemento tenga muchos electrones y no sabe qué hacer con ellos. Y en este caso también vamos a tener una excepción por exceso de electrones de valencia que van a corresponder al fósforo y al azufre. El fósforo es capaz de tener 5 enlaces, ¿ya? Por lo tanto, él no cumple con el octeto porque alrededor de él tiene 10 electrones de valencia. A él le sobran, pero químicamente se considera una excepción. Lo mismo que el azufre. El azufre pertenece al grupo 6 de la tabla periódica. Sin embargo, ya cada uno de sus electrones es capaz de formar un enlace y él admite un máximo de 6 enlaces que corresponden a 12 electrones a su alrededor. Por lo tanto, porque le faltan, es decir, por déficit, aprendemos el boro y el berilio. Y por exceso, es decir, se pasan ya de la cantidad de los 8 electrones alrededor, el fósforo, que admite 10 electrones a su alrededor, y el azufre, que admite 12. El máximo de enlaces, Romy, es 4, ¿ya? Porque vamos a recordar ahora, antes de terminar la clase, que un enlace corresponde a la unión de 2 electrones. Y para llegar a 8 tendríamos que tener un máximo de 4 enlaces, ¿ya? Importante, aquí está lo que nos decía la Romy, para que vayamos sintetizando un poquito lo que fue esta clase. Recordar que un enlace, aparte de ser la unión de 2 elementos, ellos están uniendo 2 electrones. ¿Por qué? Porque corresponden a un par electrónico. Cada vez que nosotros veamos un enlace, tenemos que decir, aquí tengo 2 electrones, aquí tengo 2 electrones, aquí tengo 2 electrones. Por lo tanto, siempre los contamos como pares. Y podíamos encontrarlo en alguna pregunta como pares electrónicos enlazantes. Es lo mismo que decir enlace, ¿ya? Solamente que químicamente lo adornamos y le ponemos pares electrónicos enlazantes, que es lo mismo que un enlace químico, ¿ya? Pero van a haber veces que no todos los electrones forman ese enlace. Y aquellos electrones donde no participan de la formación de enlace, como este gorrito del nitrógeno, como estos gorritos del oxígeno cuando está formando la agüita, o del cloro cuando estamos formando el ácido clorhídrico, ¿ya? Se les van a llamar pares de electrones no enlazantes. ¿Por qué? Porque son pares, pero ellos no están participando del enlace químico, ¿ya? Así que ojo con esa forma de preguntar. De repente la pregunta es fácil,
pero las palabras que están ocupando para realizarla son un poquito más como decoradas. No están queriendo decir nada más ni nada menos que los electrones que forman enlace como par electrónico enlazante y los que no participan de él como pares de electrones no enlazantes. Cuando hablo de par, estoy hablando de 2 electrones, ¿ya? Entonces, la actividad para la clase, como tareita, les dejo determinar la estructura de Lewis. La próxima clase vamos a abrir haciendo el paso a paso de esta estructura del SO2. Primero, aquí les dejé un paso. Paso 1, determinar los electrones de valencia tanto del azufre como del oxígeno. Paso 2, determinan cuál es el átomo central y, por supuesto, tienen que fijarse que cada uno de esos elementos cumpla con el octeto. ¿Ya? Esa es la tarea que tenemos para la casita. Por supuesto, Romina, me la envían para ir viendo cómo se entendió y cómo recordamos la clase. Muchas gracias por la participación. Por supuesto, el cuarto medio siempre es muy activo, ¿ya? Y la próxima clase, tal cual como lo comentaba, vamos a ver los tipos de enlace. Enlace iónico, enlace covalente, polar, apolar y dativo, y enlace metálico. Así que para que se animen y no dejen de asistir a la próxima clase. ¿Ya, chicos?